Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiempo Real. En esta oportunidad nos acompaña David Mardones y que les habla Sandra Escalier, y tenemos un invitado que nos va a traer el tema de la contaminación en la ciudad de Antofagasta y la región. Nuestro invitado de hoy es el doctor secretario regional del Colegio Médico, el doctor Hugo Benítez Cáceres. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Vamos a tratar el tema hoy de la contaminación, pero antes David nos va a dar un anuncio. Así es, estamos aquí, muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Doctor, muy bienvenido a nuestro programa. Y estamos aquí junto al restaurante Quepay, que día a día nos preocupamos en que los platos que lleguen a su mesa sean fieles a nuestra tradicional comida peruana, por lo cual cada uno de ellos requiere de una preparación de entre 25 y 30 minutos. Restaurante Quepay, aquí con la mejor comida peruana. Vamos con las preguntas entonces, Sandrita, ¿qué te parece? Aquí para ver todo el problema que tenemos de la contaminación. Muy importante para nosotros como ciudadanos de esta región, y también tenemos que acotar que no es menos importante el tema que el Colegio Médico ha estado por años a la cabeza de este, como si lo pudiéramos llamar movimiento. No movimiento, es algo que nos afecta directamente a todos en la salud. Antofagasta es una zona de sacrificio, lo tenemos claro, pero hablemos un poquito sobre el tema de la zona de sacrificio, que mucha gente en su casa no entiende un poco, porque dicen, a veces las autoridades dicen, pero Antofagasta, lo que está pasando ahora en Quintero, por ejemplo, son zonas de sacrificio, pero no por eso menos importante y restarle la importancia que están vulnerando nuestro derecho básico. El artículo 19 de la Constitución nos dice que tenemos que vivir en un ambiente libre de contaminación. Háblenos un poco sobre la zona de sacrificio y cómo podemos un poquito decirle a la gente en su casa lo que es. Así es. Bueno, entender lo que es una zona de sacrificio es un tema complejo, porque es un término que nosotros conocemos desde hace mucho tiempo, pero que poco se había usado en el tiempo actual. En el fondo, que todo el mundo sabe y las autoridades conocen que en estas regiones se produce actividades industriales, mineras o lo que sea, que contaminan el medio ambiente, y por lo tanto están dispuestos a que eso ocurra con tal de obtener los beneficios económicos para todo el resto de la ciudadanía, para todo el resto del país. Pero el problema es que estas zonas de sacrificio se hacen habitualmente en lugares apartados de la población. Uno elige, qué sé yo, Pomicilla, elige Coloso, y ahí nadie dice nada porque hay poca población, porque a todos los tienen contentos. Por lo tanto, no es tanto sacrificio porque hay una compensación. Pero cuando eso se produce en el centro de la ciudad, en el kilómetro cero de la ciudad de Antofagasta, la ciudad más poblada del norte, o cuando se produce en Quintero, en Puchuncaví, donde hay grandes poblaciones, donde hay balnearios, donde la gente va a turistear en el verano, entonces se produce en el fondo este efecto de sacrificio donde las personas están sufriendo daños, pero no están obteniendo los beneficios por ese sacrificio. Nosotros tenemos que los mineros acá se sacrifican, pero se sacrifican con buenos sueldos, con buenas remuneraciones. Finalmente a lo mejor se mueren varios años antes, pero ellos tienen a su familia en mejores condiciones. Un trabajador normal de la pala en cualquier otra parte. Entonces eso, existe una compensación. Aquí nosotros como antofagastinos no tenemos una compensación. No tenemos sistema de locomoción colectiva bueno, pagamos más cara la luz, pagamos más cara el agua, pagamos más caro los arriendos, y más encima nos contaminan y nos morimos antes y nos morimos por más. Eso es grave, y esa situación se ve también en Puchuncaví. Eso es lo que nosotros creemos que hay que llamar la atención a las autoridades. Lo que está pasando en el puerto de Antofagasta no significa que el puerto tenga que cerrar. Significa que algunos procesos en el puerto tienen que cambiar, y si no cambian, para hacerlos 100% seguros, deberían salir del radio urbano, hacerlo lejos, donde las personas no se vean afectadas. Doctor, ¿qué tipo de porcentaje de enfermedad hay en Antofagasta?
¿cuál es el porcentaje en sí de enfermedades de las personas? Mire, nosotros tenemos en niveles de cáncer, hoy día tenemos la tasa más elevada de cáncer que existen a nivel mundial. En el mundo se mueren más o menos 242 personas por cada 100.000 habitantes promedio en el mundo. Ya. Nosotros aquí se mueren 246 y en Santiago mueren 216 personas por cáncer. Entonces tenemos una cifra por cada 100.000 habitantes bastante más elevada de lo que ocurre en otras regiones del país, en Santiago y en el resto del mundo. Eso, bueno, producto de toda la contaminación en sí. Mire, que está provocando la minería. La contaminación de la minería, lo que se ha producido en la contaminación en estos últimos años, no es responsable de los cánceres actuales. La mayor incidencia de cáncer está provocada por lo que se produjo entre los años 56, 58 y años 70, en que nos vimos expuestos a concentraciones muy elevadas de arsénico en el agua, lo que hoy día está subsanado. Hoy día las concentraciones del año 2003 son la norma internacional. Y eso, norma que después Chile adoptó como el 2010, pero porque antes era 50 microgramos por litro y lo que hoy día se debe consumir son 10 microgramos por litro. Y eso es lo que Agua Antofagasta hoy día tiene y antes SAN logró el 2003. Doctor, disculpe, ¿tenemos que echarle realmente la culpa a la minería o también tiene que ver con respecto a lo que es la alimentación? Porque hay mucha alimentación que, desgraciadamente, si empezamos a averiguar, mucha contaminación, comida que está contaminada, ¿no es cierto? Y que también es plástico. Hay un conjunto de cosas. O sea, no es solamente un factor, todos los factores influyen. Y es por eso que esta contaminación y este cáncer que nosotros estamos sufriendo por efecto principalmente del arsénico en el agua del año 56. Esos cánceres pulmonares afectan en mayor medida a aquellas personas que tienen déficit alimenticio. Aquellas personas que no comen verduras, que no comen cosas que a nosotros nos protegen y que no tienen una alimentación suficientemente sana o que tienen problemas para consumir alimentos. Y eso son las personas que tienen menos recursos. Por lo tanto, esto daña más a la gente más modesta. Puntualmente en Antofagasta, lo que es en el corazón de nuestra ciudad, hay dos empresas que han sido últimamente bien nombradas, que ambas dos pertenecen al grupo Luxic, que son el puerto y ferrocarril. Estamos hablando también que en el puerto están estos contenedores que hacen acopio y trasvasije de una serie de agentes contaminantes, también dentro de ellos arsénico, plomo. Tiene esto mucho que ver con el tema de que el plan regulador de la ciudad data aproximadamente desde el 2002. Claro, bueno, hay un sinfín de factores. El puerto, algunos dicen, estaba primero, aquí se acopiaban minerales a granel en el puerto desde la época que estaba la empresa Sal y Foch. Cuando yo llegué a Antofagasta habían rumas de concentrados de minerales ahí donde está actualmente el mall. Y esas pilas de concentrados de minerales estaban ahí al aire libre, cubiertas con nada. Después se las llevaban y se acumulaba el chico boliviano y encima de eso. Entonces, pero ahí se desconocía realmente lo riesgoso y peligroso que era para la comunidad y la población, tanto el plomo, los concentrados de cobre, estos concentrados de polimetales. Había un desconocimiento de esto y eso hace que uno pueda pensar que eso no es inocuo. También había desconocimiento para tomar el agua, se cambió de una fuente a otro sin medir cuáles eran las consecuencias de que eso podía tener a lo mejor arsénico. Pero cuando uno conoce, uno ya no puede seguir aceptando eso. O sea, hoy día nadie podría aceptar el arsénico en el agua. Yo siempre hago el parangón con una cosa que tiene que ver con el medioevo. En la época medieval, la gente tomaba la vacinica y tiraba su excremento y la orina por la ventana para afuera. Exacto. Y decía agua va y tiraba afuera porque en las calles habían
unos pozos así donde corría el agua con la lluvia y eso se iba llevando todo. Y eso era normal, hasta que vino la peste negra y se sabía que a través de las heces se contaminaban las personas, y hoy día nadie podría pensar que es algo normal tirar las fecas por la ventana. A uno lo multarían y lo meterían hasta preso por eso. Exacto. Entonces hoy día nosotros no podemos tirar cosas contaminantes al medio ambiente, y eso es intolerable. No puede ningún empresario decir es que yo contamino poco, porque sería lo mismo que decir, ¿sabe que a mí se me rompió la alcantarilla, lo estoy tirando acá, pero es poquito nomás, un hoyito chico? No, todo tiene que ir por unas tuberías de condiciones especiales, ir a no sé cuántos kilómetros más adentro, o con plantas de tratamiento. Esto también es lo mismo, es exactamente lo mismo. O sea, ya no se puede soportar que un empresario por ganar, o un grupo de empresarios por ganar lucas y por desarrollar el país, nosotros estemos dispuestos a contaminarnos. Ahora, si se hace una encuesta, se hace un plebiscito, y estamos todos de acuerdo, y esto significa que nosotros creemos para el crecimiento del país que se necesita que nos sacrifiquemos, bueno, si la gente de Antofagasta eso lo quiere, habrá que aceptarlo. Pero a nadie le preguntaron. En este proyecto del famoso galpón, nadie preguntó. Es un proyecto que se iba a sacar por Mejillones, con un mineroducto, y ahí se le preguntó a la gente de Mejillones, a la gente de Sierra Gorda, y ahí hubo un estudio de impacto ambiental y estaban de acuerdo, porque eso sale varios kilómetros al norte de la ciudad de Mejillones. Pero cuando eso se cambió, a nadie le preguntó en Antofagasta, ni a nadie le preguntó en Sierra Gorda por qué estos concentrados minerales, primero, iban a sacarse en mayor cantidad, como el doble de lo que estaban sacando, y segundo, que ya no iban a salir por Mejillones, que iban a salir en un trencito hacia Antofagasta, ¿cierto? Que nadie le preguntaron, sino que ellos dijeron, no, si eso no está impecable. Y todo el sistema medioambiental chileno les dijo que. Y después el galpón también. No va a contaminar, un galpón última generación, impecable, entonces estamos todos ok. Pero el nivel de contaminación, doctor... Exacto, el nivel de contaminación que tiene el galpón ahora ha minorizado mucho con respecto a lo que era anteriormente a granel, ¿no es cierto? Si el galpón, claro, por supuesto, los galpones que están en el fondo, más hacia el mar, digamos, galpones 4 y 5, no sé cómo se llaman, esos galpones que ya no van a funcionar, fueron una solución para algunos acopios, y obviamente disminuyeron la contaminación en algún momento porcentualmente, pero como cada día se transportan más cantidad de minerales, porque los barcos son más grandes, porque tenemos camiones más grandes y tenemos entonces el ferrocarril hoy día que está transportando mucho más toneladas, entonces al final el escape a lo mejor del galpón es poco, pero como esto se duplica, quintuplica o a veces se multiplica por 10 o por más veces, finalmente, de alguna manera, y eso tendrán que explicarlo los industriales, nosotros, cuando medimos el 2006, medíamos un cuarto o un quinto de lo contaminado que está el 2014. Entonces, ¿cómo me explican que toda la tecnología, en vez de mejorar, hemos ido para atrás? Porque nosotros medimos el 2004 teníamos, no sé, por arsénico 200. Y hoy día tenemos arsénico en la calle, como yo te digo, como un trazador, 1500 en 2014. Entonces, ¿cómo me explican eso los industriales? Que el proceso es limpio. Exacto. Que el proceso del galpón es impecable. Entonces, por los galpones que han puesto, las medidas que han hecho han sido las mejoras sustantivas. No son mejoras sustantivas. Porque mientras estén en manos de seres humanos y mientras estén en manos de gente que no cree que está contaminando, porque ellos no creen, ellos creen que lo están haciendo impecable o ellos les da lo mismo, no sé. Entonces, mientras no haya desde el jefe de arriba, diga, sabe que esto es una cosa que hay que tener cuidado extremo, tú no lo puedes sacar por donde hay centros poblados, porque el que tira la pala o el que barra en el puerto le da lo mismo, porque finalmente lo manguerea y lo tira al mar, porque no tiene el cuidado de trabajar, no tiene la convicción ni tiene la expertise como para decir, sabe que esto
es una cosa súper grave. Esto tiene que, no puede derramarse ni un gramo. Porque cuando se derrama lo mismo que lo sortean, lo barren para el lado con una escoba. Exacto. Porque no tienen conciencia de lo peligroso que eso es para él y para toda la comunidad. Con respecto a eso, ¿qué opina sobre las declaraciones que el señor Luksic hizo hace un poco tiempo atrás sobre el tema de la contaminación y sobre el tema de puntualmente del puerto y de ferrocarril? ¿Qué te parece, Sandra? Disculpe, doctor, si después de esta pausa comercial, que viene ahora muy luego, nos vamos con esa respuesta a la pregunta que hizo Sandra. Dejamos la respuesta, la pregunta planteada, hacemos un breve corte comercial. Doctor, ¿cómo estamos? Mire, una mesa muy bien preparada, ¿no es cierto?, que vamos a comenzar a comer durante la conversación que tenemos. Estamos con nuestro auspiciador, que es el restaurante Quepay, que día a día nos preocupamos de que nuestros platos que lleguen a su mesa sean fieles a nuestra tradicional comida peruana, por lo cual cada uno de ellos requiere de una preparación de entre 25 y 30 minutos. Restaurante Quepay, ven acá a disfrutar de estos mismos platitos que están acá, muy ricos. Va a ingresar ahora una señorita que nos va a explicar qué vamos a comer y qué vamos a disfrutar en este momento. ¿Cómo está, señorita? Muy buenas noches. ¿Su nombre? Mi nombre es Viviana. Viviana. Sí. Buenas noches. Entonces usted nos va a explicar acá qué es lo rico que nos vamos a disfrutar. Tenemos la papa a la huaycaína. ¿Ya? Y la causa limeña. Ya. Está hecha con papa y atún. Papa y atún. Sí. Algo súper rico. ¿Usted no es peruana? No, yo no soy peruana, yo soy colombiana. Colombiana. Está disfrutando también entonces la comida peruana. ¿Sí? Y aprendiendo un poco más porque no es mi costumbre, pero Exactamente. Muy agradecido entonces por esta invitación. Visito, muchas gracias. Entonces, restaurante Quepay, ya saben, aquí en Avenida Grecia 1294. Los esperamos. Así es, entonces seguimos con las preguntas que quedamos pendientes. Habíamos dejado una pregunta hecha, planteada, para que el doctor Hugo Benítez nos diga un poco sobre estas declaraciones que hizo este señor Luksic sobre el tema de sus empresas, justamente, que están en el corazón de la ciudad. Bueno, son declaraciones que uno las entiende de un empresario. Son polémicas, sí, porque
y molesta, yo diría, porque en el fondo él traspasa a la autoridad y a la autoridad medioambiental y al Estado la responsabilidad, que la tiene por supuesto, de la contaminación en los puertos, porque en el fondo ellos permiten que los empresarios hagan lo que quieren. Pero cualquier persona que entiende el problema y que sabe que está contaminando, porque es evidente, porque han sido sancionadas sus empresas para limpiar, han sido sancionadas con multas millonarias, decir nadie puede desconocer que se está contaminando. Por lo tanto, decir que si el Estado quiere que yo me vaya, yo me voy, cuando él tiene toda la potestad de poder decir, ¿sabe qué? Yo la estoy embarrando, me puedo ir hoy día. Y cualquier persona que está contaminando el medio ambiente o que está dañando o que está poniendo en riesgo a la población, cualquier persona bien nacida no es capaz de seguir haciendo eso. Y eso es lo que yo podría decirle al señor Lutz. Uno puede tener muchos millones, pero no lo puede hacer sacrificando a la ciudadanía. Exactamente, doctor. Eso es lamentable. Ahí ellos se han enriquecido con su habilidad que tienen para desarrollar diversas empresas, con el ferrocarril, y han entregado mucho a la región de Antofagasta, pero no lo suficiente. Yo creo que el ferrocarril está en deuda con esta ciudad por los años que ha estado, y porque cuando uno camina por los alrededores del ferrocarril, uno ve que está feo el lugar. Podría ser un parque metropolitano extraordinario. Ellos tuvieron a cargo del agua potable durante bastante tiempo, tenían agua, tenían la franja, podrían hacer un parque. Hoy día están, con ayuda de los vecinos, mejorando un poco, lo cual es importante y es bueno. Pero yo diría que lo mejor que podrían hacer es, mientras no se hagan concentrados y procesos limpios, que sean cero contaminación, deberían sacarlo. Y el quien tiene la potestad para poder hacerlo son los que están trayendo el concentrado para acá. Estábamos hablando justamente en el comercial de la gente, del sacrificio, ¿no es cierto? Del sacrificio de ser una ciudadanía que está aceptando el trabajo en sí de la minería, el costo que nos lleva a esto. Pero los que ganan, entre comillas, son las personas que están trabajando en sí. Pero el pueblo que está, la ciudad, que no está ganando esto, ¿qué solución se le da a estas personas? Ninguna, por eso que nosotros decimos que esto es una zona de sacrificio, porque la autoridad sabe eso y sin embargo está dispuesta a sacrificar a toda no solamente la zona y el terreno, sino que además su población. Que al final es el Estado quien va a tener que hacerse cargo de las enfermedades múltiples que aparezcan en 20, 30 o 40 años más. Y eso es lo que pasó y lo que está haciendo hoy día el Estado, haciéndose cargo de los cánceres que sufrieron con el arsénico en el agua. Entonces nosotros no queremos que eso ocurra en 20 o 30 años o 40 años. Y algunas personas, como en el Colegio Médico, hemos estado luchando desde hace muchos años y llamando la atención a la ciudadanía para que esta ciudadanía logre entender y logre empoderarse finalmente. El año 2014, unos vecinos del edificio Tangerine, porque ahí vivía yo, iniciamos un pequeño movimiento entre como 10 vecinos. Citamos una reunión, hicimos unos lienzos, marchamos alrededor de la manzana, salimos a las calles, cortamos el tránsito momentáneamente, porque tampoco podemos provocar una tremenda problema. Ese es el movimiento. Ahí partió un movimiento que se llama No al Galpón. Ya. Y pusimos unos lienzos en el edificio Tangerine, unos lienzos gigantescos, que los compramos justamente en el Perú, en Tacna. Los mandamos a hacer a Tacna. Y tuvimos todo el año 2014 con esa protesta, iniciamos varias marchas, y finalmente un periodista, frente al puerto, en una de esas marchas, en una de esas protestas, tocó la zona del puerto ahí que estaba contaminado, uno de esos plásticos que sirven para detener los vehículos, qué sé yo. Tomó el plástico y puso la mano así y le sacaron una foto a esa mano. Y de ahí alguien
estaba en ese momento Ricardo Díaz y un grupo de personas y le dijeron a Ricardo Díaz: Ricardo, este polvo te mata. Y ahí nació el movimiento. Ahí comenzó el movimiento. Ahí comenzó. Y Ricardo Díaz se hizo, yo creo que en forma muy oportuna e inteligente, él empezó a liderar el movimiento y le dio un cariño importante y lo siguieron muchos antofagastinos. ¿Cómo les fue con respecto a este movimiento de Este Polvo Te Mata? Yo creo que muy bien, yo creo que fue uno de los movimientos más exitosos en el sentido de poder posicionar dentro de la comunidad, Concientizar. y concientizar a la población. Yo creo que ha sido un movimiento exitoso. Yo creo que a nosotros como colegio médico siempre nos faltó la comunidad, y es lo que yo decía, es decir, cuando a mí me llamaron en el Tangerine: oye, ¿qué vas a hacer tú? Bueno, ¿y qué van a hacer ustedes? Le decía yo, ustedes como vecinos. Claro. Y ahí empezamos con ese tibio movimiento, no al galpón, que después derivó en este polvo te mata, y posteriormente aparecieron la gente de No Más Quema, y entonces se produjo entre el año 2015 y 2016 un movimiento que yo creo que debe volver a retomar. ¿No han seguido más con este Bueno, con lo este que pasa marcha? es que las personas van pasando, las personas van obteniendo, a lo mejor le ofrecen un cargo, qué sé yo, tienen más responsabilidades, más cosas. Es difícil que después puedan tener la libertad para poder salir a expresarse ante la ciudadanía, pero pueden haber otros dirigentes que pueden tomar esto, y yo creo que deben hacerlo. O sea, nosotros no podemos seguir con esta contaminación. Pero lo fundamental también es que la ciudadanía entienda que no pasa tampoco porque haya líderes políticos o articulaciones de otra todos índole. responsables. Somos todos responsables y todos tenemos que concientizarnos con respecto al tema de la contaminación. Nos afecta a todos. No es posible que por una zona de sacrificio, por un bien material, por un bien económico, se esté jugando y se esté hablando de la vida de nosotros, de las personas. En nuestra ciudad en estos momentos tiene un alto índice de cáncer y otras enfermedades asociadas también a la contaminación. Es realmente devastante. Si estamos hablando más que nada de zona de sacrificio, estamos hablando de un genocidio. Bueno, nosotros los contaminantes, mire, los contaminantes que están ahí son polimetales. Por lo tanto hay cromo, arsénico, manganeso, cadmio, cobre, mire, casi toda la tabla periódica. Y eso provoca diversos tipos de daño a la salud de las personas, no solamente cáncer, daño crónico, daño hepático, y una serie de problemas que nosotros ni siquiera sospechamos porque no están suficientemente estudiados. Y no es bueno experimentar y saber después de 20 o 30 años cuáles son las enfermedades asociadas a estos metales, solamente para eso tener que exponerse. Entonces, esto ya lo han vivido otros países, lo han vivido en Europa, en diferentes partes. Yo recuerdo hace años, tenía una hermana que vivía en Alemania y ella decía que el Rin era un río contaminado, donde los peces ya se habían muerto, no había nada, porque los barcos y todas las empresas sacaban todos sus productos y echaban todos sus desechos al río. Y hoy día el Rin es un río con peces. Y los puertos como Hamburgo son puertos limpios, en Ámsterdam también tienen puertos limpios, en Rotterdam también tienen. Entonces, diferentes países en el mundo han solucionado el tema de sus puertos contaminantes con procesos absolutamente limpios, con embarque en contenedores y con sistemas de tecnología adecuada. Pero lo primero es que tienen que tomar conciencia los empresarios, las autoridades, y conciencia real. O sea, no puede ser que se estén haciendo mediciones, las mediciones se hagan en noviembre, diciembre y enero, y después nadie más sabe qué pasó con esas mediciones. Doctor, ¿confía usted en los instrumentos de medición que hay en estos momentos a nivel de la ciudad? Porque sabemos que hay varios monitoreos ambientales, hay varias lugares donde se está monitoreando la polución que hay en el aire. ¿Confía usted en esos instrumentos, en esa instrumentación? Los instrumentos son confiables. El problema está en
quienes van a leer los instrumentos y después no transparentan esa información, y son los que a uno le merecen. No le merecen la confianza, por ejemplo, Calama. ¿Qué les Calama, parece, Sandrita? Disculpa ya un poco, pero que sabéis que yo lo veo muy rico. Aprovechemos de comer aprovechemos acá, un ¿no es ratito, cierto? hagamos Bueno, un... eso sí. Para que probemos la delicia que nos está dando Salud, aquí en este doctor. momento. Salud. Entonces. Ah, Salud. probemos la papa a la huaycaína. Papa, la huaycaína y causa. Y causa. Probémonos. Causa Pues. anemia. Y ahí vamos a convidar también a nuestros panelistas. Tenemos un público maravilloso que nos está mirando, permiso, expectante. vamos a... Claro. Permiso, Vamos a seguir conversando en un rato más sobre estos temas. Ajá. Ahora estamos Te grabo. Continuando con la pregunta que le había hecho un poquito sobre el tema de si confío un poco en la instrumentación que hay para medir el tema de los índices, de las estadísticas, porque me suena un poquito raro que habiendo tanta instrumentación a lo largo de la ciudad y de la región, por ejemplo, Calama no sea declarada una zona saturada, o Antofagasta, siendo que estamos con partículas de plomo, respiramos plomo todo el tiempo, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que la instrumentación funciona bien. Si el tema es que para declarar zona saturada tiene que ver con la cantidad que se deposita o que hay en el ambiente en toda la ciudad. Y esa cantidad se refiere a una cantidad de partículas de PM10 por metro cúbico, y eso es bajo. En Antofagasta es bajo. Nosotros tenemos una calidad del aire que no es como en La Negra. En La Negra sí se ha declarado varias veces zona saturada. Ahí sí que hay una contaminación que supera las normas de ácido de CO2 y varias otras normas. Pero en Antofagasta no. Lo que pasa es que es distinto porque tiene que ver con contaminantes que se producen en periodos cortos de tiempo. Y esos contaminantes
terminan depositados en las calles, porque los embarques se producen en periodos muy cortos. En una noche van y embarcan ahí, acopian y se produce una nube de polvo, pero el problema es que ese polvo cae rápidamente y queda depositado en las casas, en los frontis y sobre todo en los colegios donde los niños a veces toman ese polvo, se lo llevan a la boca, lo están consumiendo, y no es que produzca como lo que pasó en Puchuncaví, que se produce una contaminación y caen todos ahí, medio intoxicados. Aquí no hay ningún intoxicado, porque son pequeñas dosis que tú le estás dando de arsénico, de cromo, de plomo, de manganeso, de zinc y de todos los metales pesados que hay ahí y que todos los días lo estás ingiriendo. Entonces cuando tú le mides a la persona, no le encontrás casi nada. Pero esa contaminación va provocando un daño crónico que termina finalmente en diferentes enfermedades que se ven después de 30, 40 años. Exacto. Es lo mismo que pasa cuando tú fumas unos cuantos cigarrillos diarios. Nadie dice que por fumarte una cajetilla de cigarrillos al otro día vas a tener cáncer. Claro. Pero si te fumas una cajetilla de cigarrillos todos los días durante 20 años, sí que vas a hacer un cáncer de pulmón. Exactamente. Con respecto a la contaminación que estamos hablando, esto tiene que llevar o conlleva también con respecto al problema que hubo en el liceo industrial o son contaminantes. Es que eso es lo que pasó en el liceo industrial es parecido a lo que pasó en Puchuncaví. ¿Ya? Ahí hay empresas que trabajan en los alrededores de ese sector, que trabajan con productos químicos que en algún momento, cuando abren sus camiones o abren sus tambores que traen esos productos químicos para la minería, salen esos gases y contaminan el ambiente. Y son gases muy parecidos a los gases que emite la planta de filtro de la sanitaria. ¿Ya? Y personalmente yo creo que la sanitaria no tiene nada que ver con eso. Y digo que no tiene nada que ver con eso porque está como 5, 6 o 10 cuadras abajo. Hay otras empresas como Petricio. Y resulta que nadie en esas 10 cuadras reclaman los que están en el colegio. Exacto. Entonces como mi trabajo es ser patólogo, yo soy diagnosticador y tengo una mente para diagnosticar. Mi diagnóstico es que debe ser en sectores aledaños, 2, 3 cuadras alrededor del lugar donde se siente la contaminación, donde se están produciendo las emanaciones. Ahí en esa... Y ahí hay varias industrias. En ese acopio, claro. Bueno, yo he pasado muchas veces por ahí. Ha habido mejorando con respecto a ese olor, porque anteriormente era un olor muy putrefacto. O sea, yo pienso que cómo era para las personas el tomar desayuno, sí, el almorzar, el tomar once con ese olor era muy fuerte. Si uno que pasaba por ahí en la planta de agua servida y en los alrededores del agua servida siempre hay esos malos olores. Cuando uno pasa por los jardines del sur, cerca del autoclub, uno ahí en una pequeña planta de agua servida y siempre hay mal olor. Y es un olor a feca, claro, que hay ahí siempre, permanente. Exacto. Pero uno entiende que ellos tienen una planta de filtro y que con eso riegan y evitan que el agua termine en el mar y ellos riegan sus plantas y eso tiene sus beneficios. Entonces, mientras ese olor no sea un olor de ácido sulfídrico que provoque daño, no es tanto problema. Con respecto, doctor, usted nos quedó un poco como la pregunta que íbamos a hacer. Usted habló de los otros países aledaños que tienen este producto de contaminante o que tenían estos contaminantes, pero ellos fueron buscando la forma de poder ir mitigando y poder buscar las soluciones para no provocar daño a las personas, por lo cual, por lo que tengo entendido, han ido mejorando eso. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué la empresa sigue en Antofagasta, ATI, Puerto Mejillones y así sucesivamente otros puertos que han provocado este tipo de contaminantes? ¿No han buscado esta solución? ¿El gasto es mucho? ¿Qué significa? No, yo creo que no es el tema del gasto, yo creo que es un tema de ignorancia. Yo creo que las personas no comprenden
¿O realmente O sea, no están ni ahí con la población? Están enfocados en producir. Yo no creo, porque si ellos comprendieran y supieran eso serían criminales. ¿Entiendes? Pero yo creo que no comprenden ni entienden lo dañino que pueden ser estos metales. O sea, no lo comprenden, no lo logran comprender. No logran comprender. No lo A lo mejor asimilan. cuando tengan un hijo que directamente fue dañado por estos metales, o fue dañado, o tengan un niño de 20 años con un cáncer del tercio superior del esófago. Porque el problema está que estos contaminantes no dañan al 100% de la población, sino que dañan a los susceptibles. ¿Ya? Hay personas que, porque dicen, mira, mi abuelo vivió 110 años, fumó, tomó, hizo esto, lo otro, pero Exacto. uno que vivió 100 años que fumó, hizo eso, pero la mayoría de los que fuman, la mayoría de los que provocan, los que tienen estas cosas, terminan dañados. Hay personas que son como superhéroes, superhombres, que tienen todos los mecanismos defensivos dentro de su organismo, que se desintoxican, comen bien, tienen todos los sistemas enzimáticos funcionando perfecto, de tal manera que pueden vivir 100, 120 años y lo que le echen para adentro no le importa. Pero hay otras personas que inhalan un poco de un tóxico, un polen o qué sé yo, y terminan con alergias, con esto, con lo otro. Y así pasa con los contaminantes. Por ejemplo, nosotros tenemos niños que son súper susceptibles, por ejemplo, a pequeñas dosis de contaminantes y terminan dañados. Por ejemplo, el fumador pasivo es mucho más susceptible a un daño de cáncer que un fumador habitual, porque no está acostumbrado a filtrar ese humo. No necesariamente el fumador pasivo, pero los fumadores pasivos también contraen cáncer. Porque lo que pasa es que tenemos personas que tienen sistemas enzimáticos muy buenos que permiten, como quien dice, lo que le echen para adentro lo solucionan. Claro. Ellos, su organismo es súper reparador, pero hay otras personas que no. Por ejemplo, nosotros tenemos enfermedades crónicas, por ejemplo, que están en los genes, que tú tienes diabetes. Hay gente que come azúcar todos los días, cantidad enorme, nunca hace diabetes. Pero hay otros que comen un poco más de azúcar y hacen una diabetes. Entonces, hay personas que tienen cierta susceptibilidad genética. Ahora, uno podría decir, bueno, los más débiles que se mueran, pero resulta que eso no es así, nuestra sociedad no es así, porque a veces los más débiles en algunas cosas tienen desarrollo intelectual y capacidades que han hecho invenciones transformadoras en el mundo. Por lo tanto, hoy día uno no puede decir, mire, todos somos seres humanos que tenemos aporte a la sociedad y aporte al bienestar de los demás seres humanos que tienen que permitirse su desarrollo. Por lo tanto, hoy día ninguna persona sobra. Por lo tanto, uno no puede tener esta zona de sacrificio donde algunas personas se puedan morir antes porque hay otras personas que pueden ganar sus lucas para tener mejor estándar de vida. Yo creo que eso no es aceptable. Y eso lo corrigieron en otros países, mejorando las tecnologías, mejorando la conciencia de los empresarios, de sus trabajadores, haciendo que todos sus procesos sean rigurosos y limpios. O sea, tendríamos que llegar a nuevos movimientos entonces para que las empresas lleguen pero por supuesto, a tomar la ciudadanía tiene la palabra, la ciudadanía tiene que empoderarse, la ciudadanía tiene que exigir a la autoridad, ya sea a través del voto, ya sea a través de movimientos que hagan que la autoridad cambie su postura y su forma de hacer las cosas. O sea, Doctor, no puede ser, por ejemplo, que hoy día el Comité de Ministros apruebe ciertas cosas que van reñidas con el tema del medio ambiente. Doctor, ¿cree que es un tema también de educación, que en los colegios a lo mejor falta entregar información a los niños, que son el futuro de nuestro país también, para que tomen conciencia ellos junto con sus padres el día de mañana en la clase, por ejemplo, de ciencias naturales? Yo creo que esa conciencia hoy día se está tomando.
Yo tengo varios alumnos que han ido a conversar conmigo y a pedirme la colaboración para hacer trabajo de investigación, tomando muestras de sangre incluso para ver si esos niños están contaminados. De hecho, hace tiempo atrás, en un concurso, el que ganó el premio del concurso fue un dibujo a la contaminación. Y yo creo que esa conciencia de la ciudadanía más joven está empoderada. Lo que pasa es que aquí en Antofagasta necesitamos que los movimientos logren hacer entender a las autoridades que tenemos que hacer cambios, que no podemos cerrar la vista y decir, no, es que me faltan estudios, me faltan, como dijo la Seremi el otro día, que me pareció asombroso, es decir, no tenemos todavía todos los estudios para decir que en el puerto se está contaminando, pero si ya la misma Seremía de Salud y la misma Superintendencia de Medio Ambiente sancionó a ATI para que tuviera que limpiar, para que pagara unas multas millonarias, o sea, ya está claro que ellos están contaminando, le están exigiendo que limpien. Ahora, la empresa ATI no tiene conciencia de lo que está provocando y el daño que está provocando a la población, porque ellos dicen, no, vamos a limpiar aquí, hacen problemas, que no vamos a limpiar, que no tenemos plata, que no tenemos... Dicho sea de paso, esa limpieza, entre comillas, consistió en solamente regar algunos Pero por supuesto, sectores de la ciudad, o sea, irrisorio. O sea, si tú estás contaminando y tienes contaminado 17 cuadras a la redonda, no basta con que limpies las calles. Tienes que limpiar las calles, los frontes, los techos, los patios, las casas, todo. Exacto. Si eso es lo que contaminado, se han contaminado todo. Entonces, no es posible, pero no es posible lo que ellos están haciendo. Es irrisorio. Entonces, significa que no tienen conciencia del daño que están provocando. Y mientras los empresarios no tengan conciencia del daño que provocan con sus empresas a la población aledaña, deberían estar alejadas 10 o 20 o 30 kilómetros de los centros más poblados. ¿Existe algún tipo de posibilidad de a futuro una demanda masiva hacia el Estado, hacia quienes resulten responsables de esta contaminación? Bueno, la demanda tienen que ser a los afectados. Disculpe, el tiempo en televisión es así, Sandrita, Así es. usted sabe. Llegó el tiempo de nuestra segunda pausa comercial. Vamos y volvemos junto aquí a la gran entrevista junto al doctor en el restaurante Quepay.
Vuelto aquí nuevamente con nuestro programa Tiempo Real en Restaurant Quepay. Día a día nos preocupamos que nuestros platos lleguen a su mesa y sean fieles a nuestra tradicional comida peruana, por lo cual cada uno de ellos requiere una preparación de entre 25 y 30 minutos. Restaurant Quepay, la mejor comida peruana. Y tengo entendido por ahí también que Restaurant Quepay fue uno de los pioneros en la comida peruana acá en Antofagasta. Así es, David. Así es. Bueno, incorporamos aquí, Sandrita, vamos a... Tenemos el gusto, el agrado de presentarles aquí a nuestro invitado que se nos une hoy día, a nuestro ex intendente de la región de Antofagasta, el señor Jorge Molina. ¿Cómo estamos, Jorge? Muy bien, muchas gracias, David. Gusto saludar a Sandra, saludo a Hugo también. Así es, pues estamos entonces aquí con este programa y vamos a comenzar, vamos a hablar también, vamos a seguir con el tema de conversación de la contaminación y también vamos a incorporar los temas de la Haya, ¿cierto? Así es. Recordemos que este lunes 1 de octubre se da el fallo al final de la Haya, lo que estamos esperando aquí los antofagastinos y bueno, todo el país con ansia hace tiempo. Cuéntenos un poco sus impresiones, Jorge. Bueno, muchas gracias y creo que es relevante que después de tantos años, esto comenzó el año 2013, la demanda boliviana en la Corte Internacional de Justicia, que es un órgano que depende de Naciones Unidas y que funciona en la ciudad de La Haya, y ya tendremos la sentencia definitiva luego de un hito bien importante como fue la cuestión previa o cuestión de competencia que ustedes se deben recordar, que fue rechazada la que planteó Chile, pero fue muy importante para los efectos que se van a producir el lunes. De resultado de las innumerables situaciones previas a la presentación de la demanda, Bolivia demandó de que Chile estaría obligado a negociar de buena fe una salida soberana al mar para Bolivia. Y el segundo punto es que Chile ha incumplido esa obligación de negociar. De tal manera entonces que cuando se resuelve la cuestión previa o de competencia, lo que se determina es que la Corte puede solo pronunciarse sobre puntos o asuntos de medio y no de resultado. Me explico. Cuando uno habla de asuntos de medio, se está refiriendo a que es un camino, un procedimiento y no de un resultado predeterminado. Por eso es que la demanda tiene un conflicto en sí mismo, por cuanto si se demanda acceso soberano al mar, ya tiene un resultado predeterminado. Desde ese punto de vista, es bien complejo que los vayan a aceptar. Gracias. Sin embargo, el tribunal, ya en el caso del límite marítimo con Perú, se declaró como un tribunal de paz y en consecuencia pueden dar cualquier veredicto a fin de mantener la paz. No nos olvidemos que este tribunal surge precisamente después de la Segunda Guerra Mundial para resolver los conflictos y asegurar la paz en el mundo. Entonces, el resultado es incierto. Mi sentimiento, mi mente, me dice que debiéramos ganar la posición chilena. Sin embargo, como es un tribunal de paz, puede salir con cualquier salida alternativa o intermedia. Me explico. Puede decir deben sentarse a negociar. Puede decir deben sentarse en un proceso o de sesiones de negociación, por ejemplo. Sin embargo, hay un punto bien delicado para Bolivia allí, por cuanto han sido ellos los que en reiteradas oportunidades han roto las relaciones diplomáticas con Chile. Y por eso es que no nos olvidemos nunca que en Monterrey, México, el presidente Lago, enfrentado al presidente Mesa, ¿cierto? Le dice, mire, el tema del mar no es un tema multilateral, es bilateral, y además para eso tenemos que tener relaciones diplomáticas aquí y ahora para poder zanjar esto. Y eso es muy importante, porque más que el lunes en sí mismo, estimada Sandra y David, a mí lo que me interesa es ver cómo vamos a llevar las relaciones con Bolivia a futuro. Hay un hecho objetivo, Bolivia va a ser nuestro vecino por siempre. Y por lo tanto, ¿de qué manera nos integramos? ¿De qué manera generamos confianza recíproca? ¿Cómo lo hacemos para
favorecer algunos intereses comunes, eso es muy relevante. Pero, Y disculpe, perdón. esto no lo tomamos como algo personal de Evo, porque en sí, si usted lo consulta con las personas, bueno, tanto los bolivianos que están acá en Antofagasta, como los bolivianos en sí, no están muy preocupados, bueno, ahora con lo que Evo está alimentando, la gente está comenzando a preocuparse de esta situación, pero en sí ellos no están muy enfocados en eso. Yo lo veo personalmente que Evo Morales lo ve más parte personal, porque Yo haría un Artilugio político. David, yo haría un distingo entre lo que es una posición histórica boliviana, o sea, no nos olvidemos que González Videla negoció con Bolivia, Pinochet en Charaña también tuvieron un acercamiento, las relaciones a raíz del proceso del gas natural que Bolivia quería exportar a través de puertos chilenos se llevaron a efecto. La agenda de 13 puntos que tuvo la presidenta Bachelet con Bolivia, fueron ellos los que sacaron el punto relativo al tema marítimo y lo llevaron a La Haya. Pero hay una agenda construida de diálogo, de búsqueda de encuentro. Y yo creo que es lo más relevante para mirar el futuro. ¿Me fijas? Pero por eso es que yo digo de que la Corte está en una intríngulis seria, porque ya dijo que no podía sentenciar un resultado predeterminado. Y pedir que la Corte diga que tiene Chile que negociar de buena fe un acceso soberano al mar es poner un tema o una sentencia con un tema ya predeterminado, un resultado cierto. Entonces, ese es un conflicto. El segundo conflicto que tiene Bolivia en su pretensión es la situación de que son ellos los que han roto las relaciones diplomáticas. Porque para dialogar usted tiene que tener algún grado de relación. exacto. Salvo situaciones de mucho límite, como por ejemplo la guerra de Vietnam, donde vietnamitas y americanos se sentaron en París en negociaciones que pusieron término a la guerra, que por lo demás era lo que ya en el gobierno de Lyndon Johnson se quería por parte de los americanos buscar un acercamiento con Ho Chi Minh y con el régimen de Hanoi. Entonces, hay experiencia en ese plano, pero romper relaciones diplomáticas es demasiado grave, porque la paz mundial y la paz en los continentes se construye a la base de la confianza recíproca. Y en eso hay mucho de chauvinismo y nacionalismo, David, tanto allá como acá. Hoy día declaró Evo Morales que le daba la mano a Chile, que yo encontré que fue un gesto político internacional de trascendencia. En tanto, nuestro presidente estuvo revisando la frontera en el norte respecto de la droga y otros delitos. No nos olvidemos que a través de Chile, la DEA americana toma preso a un general boliviano que era ni más ni menos que el encargado del control de la droga y estupefacientes en Bolivia. Y eso produjo un conflicto diplomático. A eso es lo que voy, o sea, lo que yo veo en ese aspecto, más que el pasar gas libremente o efectuar una franquicia en sí, la droga va a pasar muy fácilmente, o sea, ¿a qué vamos a llegar entonces? Los americanos gastan miles de millones de dólares en este tema, y hay muchas versiones respecto de por qué sigue entrando la droga a Estados Unidos, ¿no? El deseo de Trump de levantar el muro, más que con la droga, tiene que ver con la migración. Pero no nos olvidemos que todo el estado de Texas, el estado de New México, que está ahí, eran territorios mexicanos, que se ganaron una guerra. Entonces lo que Bolivia está aquí pretendiendo, en el fondo, es volver a discutir el tratado de 1904, que puso término a la guerra del Pacífico respecto de ello. ¿Por qué? Porque la guerra terminó en el año 1884, pero se firma recién el tratado 20 años después, porque Bolivia no se podía de acuerdo internamente en los temas que querían plantear en el tratado. Entonces lo que usted dice tiene que ver con los conflictos internos de Bolivia. Y en ese sentido el presidente Evo Morales juega un rol político interno, y la crítica que han habido tanto del canciller Heraldo Muñoz como de la presidenta Bachelet, como el canciller Ampuero del presidente Piñera, inciden en que Evo Morales utiliza el límite o el tema de la demanda marítima boliviana desde el punto de vista electoral interno.
Yo creo que en eso nosotros no podemos caer. Jorge, tenemos entendido que por parte de Chile nos van a mandar un representante de Cancillería a La Haya. ¿Sería esto una estrategia? No entiendo. Por parte de Chile no va a haber un representante, no va a ir el canciller directamente a La Haya. No, pero es un hecho irrelevante. No es relevante por cuanto lo que va a ocurrir el lunes en la Corte es que va a salir el presidente del tribunal y va a leer la sentencia que ya está acordada y ya debe estar firmada por todos. Y por lo tanto es un acto formal. Sí. Chile ha mantenido un respeto absoluto a la Corte Internacional, no se puede considerar eso como un desaire, pero lo mandó a la gente, que es Claudio Grossman, y él estará con sus coagentes representando los intereses de Chile y nada más. Ahora, vuelvo a decir lo mismo, el hecho del lunes, cierto que es importante, es trascendente porque resuelve un juicio. Todo juicio termina con un fallo, con una sentencia. Pero lo que a mí más me preocupa, vuelvo a decirlo, es cómo construimos la nueva relación con Bolivia de aquí hacia el futuro. Yo creo que eso es lo relevante. Pero yo tengo entendido de que Chile igual, de una u otra forma, ha dado la mano a Bolivia. O sea, tengo entendido que no le cobra impuestos, le ha dado un puesto acá en el puerto sin cobrar ninguno. O sea, Bolivia en sí tiene acceso a poder efectuar todo su... Bueno, esa es la discusión que hay lateral al tema del acceso soberano, porque en virtud del tratado de 1904, que se llama de paz y amistad, efectivamente Bolivia tiene libre acceso a los puertos de Arica y Antofagasta, a lo cual se agrega, particularmente después de la explotación de minera San Cristóbal, cerca de Oruro, el puerto de Mejillones. Y tienen franquicias tributarias, están exentos de pagar IVA. Hay funcionarios del Estado boliviano que ejercen función aduanera en Antofagasta y en Arica. O sea, hay una extraterritorialidad en el tema internacional, es bien especial respecto a cómo ejercen su función acá. Por lo tanto, eso no está en discusión. Lo que sí está en discusión, y vuelvo a decirlo, es la pretensión de volver o dejar sin efecto algunas partes del tratado de 1904, y eso es lo que la Corte ya dijo que no. Por eso es que aquellos chauvinistas que dicen que Antofagasta está en peligro, que está en riesgo, yo diría tranquilidad, como también aquellos otros que mandaron por las redes sociales una columna de tanques y vehículos militares. Hay que acordarse que esta es la época normal de incursión del ejército en el norte de Chile, entonces tampoco tiene que ver con un afán de demostrar poderío ni nada. La disuasión, que es una parte de la política de la defensa y la política internacional, se ejerce de otra manera. Lo que a mí sí creo que es innecesario, el famoso banderazo que hicieron o que habrían hecho hoy día acá en el muelle ¿Eso histórico. lo ve usted como una provocación hacia Yo Chile? lo veo como entrar en el mismo juego chauvinista en el cual nosotros no debemos estar. ¿Por qué? Porque en definitiva eso exacerba espíritu y eso no es bueno, porque vuelvo a decir, el tema es cómo construimos verdadera amistad y trabajo conjunto para el futuro. Miren, los temas que tenemos respecto a cesantía, a temas de pobreza, a temas de falta de desarrollo, falta de crecimiento económico, equidad social, en ambos países relevantes. Claro, Bolivia ha tenido un muy buen resultado económico en los últimos años gracias a la gestión del presidente Evo Morales, ¿cierto? El mayor crecimiento lo tiene la provincia de Santa Cruz, pero el per cápita de Santa Cruz hoy es de $3.500. Entonces, es una situación angustiante porque no es Haití, por cierto, exacto, Bolivia, pero tiene un problema de crecimiento económico, de desarrollo, de potencialidad muy grande. Yo creo que ellos tienen un país rico en sus condiciones, con un pueblo afectuoso, cariñoso, pero también tenemos que ver cómo nos hermanamos. En Argentina hemos avanzado un mundo a tal punto que, y esto es bueno que también lo podamos comentar, hay buques de guerra argentinos que se han reparado en Talcahuano. Usted comprenderá que eso no es fácil. Exacto. Entonces, los problemas para Argentina los hemos resuelto todos, excepto Campo de Hielo Sur. Y por lo tanto tenemos un mecanismo de solución de controversia. Controversia vamos a tener siempre. El problema es cómo las resolvemos. Y lo que sí está lejos de mi espíritu es que sea la guerra, el aspecto bélico, y para eso el chauvinismo puede ser la catapulta para aquello.
Así es, Jorge. Y vamos a cambiar un poco de tema. Con respecto, porque tenemos al doctor acá presente, usted como es ex intendente, ¿en qué le afectó con respecto a la contaminación que se nos ha presentado acá en Antofagasta? Usted cuando estuvo a cargo de la intendencia, tuvo estos tipos de problemas, se le presentaron manifestaciones, ¿qué solución usted dio a estas manifestaciones, a este problema de contaminación que puntualmente está afectando a Antofagasta? Bueno, mire, los temas son álgidos y preocupantes. Afortunadamente en Chile hemos tenido incipientes institucionalidad para resolver los temas ambientales. No nos olvidemos que la ley del medio ambiente en el Parlamento, ya recuperada la democracia, los sectores conservadores de derecha, que eran oposición al gobierno del presidente Elwin y Frey, donde ahí se legisló, no querían ley de medio ambiente. Y decían de que el medio ambiente iba a frenar el crecimiento económico. Y con ese susto tenían a todo el país en agua. Bueno, hemos resultado y hemos tenido años exitosos económicamente, que además en plena vigencia de la ley de medio ambiente. En consecuencia, cuanto más nos preocupemos y cuanto más tengamos una institucionalidad que democráticamente atienda el tema, se preocupa y dé salidas de solución, es lo que necesitamos, particularmente en el puerto de Antofagasta. En lo que a mí respecta, la última sesión de la antigua Comisión Regional de Medio Ambiente, que yo presidí, se presentó la ATI con un proyecto para desembarcar concentrado de cobre. Vale decir, y dijeron, mire, ya tenemos autorizado el embarque en los antiguos galpones que están en el sitio 5, y ahora queremos usar esos mismos galpones para desembarcar. Pero claro, para embarcar llega el camión, guarda en el galpón, presión inversa, tiene una correa transportadora, en ese tiempo no estaban herméticas como ahora, pero y descargaba en la bodega del barco. Pero el desembarque mete la grúa, levanta el material en el aire, deja una estela de polvo y otro material residual y lo deposita en el camión, y el camión saltando se va al galpón. Ese es el gran problema entonces, el trasvasije de material. Déjame terminar el cuento, porque ahí nosotros rechazamos ese proyecto. Y lo rechazamos porque no es lo mismo embarcar que desembarcar. Disculpe, Sandrita, mi impresión, no, gracias. ¿No? Ya. Mi impresión es que el desembarque de minerales a granel causa más problemas que el embarque. Y ese rechazo, una mirada muy santiaguina, ellos apelaron a la antigua Comisión Nacional del Medio Ambiente, y en octubre del 2006, cuando ya no estábamos en el gobierno nosotros, autorizaron el desembarque. Entonces, ahí hay un tema en el que debemos también ser extremadamente serios, porque a raíz del Tratado de Paz y Amistad de 1904, este puerto no se puede cerrar, y tiene Bolivia derecho a usarlo libremente. Claro. Bueno, uno de los grandes temas de contaminación es precisamente las cargas de plomo que durante décadas Bolivia manejó en el puerto de Antofagasta y al aire libre, a tal punto que cuando se decide hacer el MOL, uno de los criterios que se tuvo en mente para aquello fue confinar el recinto donde se depositaba el plomo. Y de hecho, en plena construcción del MOL, cuando estaban haciendo las excavaciones para los subterráneos del estacionamiento, tuvimos que paralizar la obra durante 3 días por haber detectado metales pesados en el subsuelo. Es lo que nos decía el doctor, o sea, del 2004-2014, había un incremento o ha ido increciendo, ¿no?, mucho la contaminación en Antofagasta, doctor. Claro, lo que pasa es que lo que dice Jorge es cierto. El embarque el desembarco de plomo, o sea, de cobre y concentrado de minerales que vienen de otros puertos, del Callao, del Perú, y vienen acá para ser fundidos en Alto Norte. Eso fue desechado por el gobierno de Lago, pero después el gobierno sucesivo volvió a autorizar. Lo autorizaron, porque nosotros tenemos una incipiente autoridad medioambiental, pero tenemos
una política interna que está basada principalmente. En un empresariado muy fuerte en este país. Y eso hace que primen primero estos procesos y que estos procesos no pueden parar, los puertos no pueden cambiar, nada puede modificarse porque eso va en contra del crecimiento económico. Entonces nos meten en el tema del crecimiento económico y el desempleo y una serie de cosas, y hoy día vemos que el desempleo tampoco ha aumentado mucho después de que iban a tener los 1000 empleos, al final le ha ido más o menos nomás. Pero el tema es que con ese cupo uno sigue dañando a la población. Y al final es un círculo vicioso. Porque, o sea, este es un tema de nunca acabar entonces. Claro, porque al final lo que pasa es que nosotros hacemos gastos en salud que son muy superiores probablemente cuando tenemos que reparar que cuando tenemos que prevenir. Entonces, todo lo que sea prevención, todo lo que sea evitar que se produzca daño a la ciudadanía, finalmente va a ser un beneficio económico también. Entonces porque hoy día cuando uno hace un estudio y cuando uno hace un estudio y le dijera a los señores empresarios que dentro de ese estudio, dentro de esos costos, está la limpieza, el aseo, casa por casa, ventana por ventana, y después todos los gastos de salud de toda la población que esté afectada por la contaminación, probablemente en la mitad, entre Antofagasta y Tocopilla, ahí pondrían el puerto, porque lo más alejado de la población, porque si no le saldría muy caro. Pero mientras tú no traspases esos costos a esos empresarios, ellos no van a... porque en este momento les sale cero. Exactamente. Si partimos, y dañar les sale nada. Si partimos de la base de que no podemos sacar el puerto de Antofagasta de donde está, que ya hay tratados, convenios, todo está estipulado, el replicar un modelo de puerto, de ciudad-puerto, de otros países, podría ser, pero eso va en justamente quienes están a cargo. Si nosotros hiciéramos, o sea, si los empresarios dijeran, usted,
los paquetes de azúcar contaminan por todos lados con azúcar el suelo. Usted ve que en el supermercado hay azúcar botada donde se guarda el azúcar. En la casa, cuando usted saca el azúcar cae aquí, cae para allá, para todos lados. El Nescafé no. El Nescafé viene cargado de estos, los contenedores, no hay Nescafé botado en los suelos. Exacto. Solamente cuando usted se echa el café a la taza. Entonces, si usted embarcara el concentrado en tarro hermético y se lo llevara en barco, usted lo podría sacar por donde sea. Es lo que Pero tengo eso es un entendido. costo que tienen que asumir los empresarios. Es lo que tengo entendido. Ahora último, si no me equivoco, ATI ha buscado ese tipo de contenedor, un Sí, contenedor son unos contenedores herméticos, exacto. pero tienen un problema. ¿Ya? Los dan vuelta dentro del barco. Ya. Entonces, al darlo vuelta dentro del barco, elevan. O sea, no es un contenedor que sirva No. de ida y vuelta. No, porque lo ideal sería, como le digo yo, un tarro sellado, Ujú. porque hay productos que los transportan en tarro sellado. Claro. Y perfectamente uno lo podría sacar en tarro sellado. Y después pescar el tarro y fundirlo directamente, con la cáscara, con todo. ¿Entiendes? Ahora, no, es que dicen que podría ser de metal, que lo hagan de cobre, pues, si total después se lo van a llevar igual. Así es. No sé, pero esos son costos que tienen que ver los empresarios. Y las soluciones no es un tema nuestro, es un tema de los empresarios. Los empresarios. Nosotros lo único que tenemos que decir es que no pueden contaminar y dañar a la población, y eso es lo que exigimos. No estamos diciendo que cierren el puerto, estamos diciendo que los procesos tienen que ser limpios, cero contaminación. Como No dijo, está autorizado por ningún país que un empresario esté contaminando una ciudad. No porque sea histórico, tú vas a tener que seguir manteniendo, porque si no, lo lógico sería decir, perfecto, si esto es histórico, entonces que el Estado se encargue de cambiar a los 400.000 habitantes de Antofagasta a otro lugar, Claro. donde no esté contaminado. y como lo dijo usted antes, también parte de la solución pasa por la disposición y la no ignorancia de las personas que están a cargo, los empresarios que están a cargo de esta empresa de la industria que contamina en Antofagasta. Así que esperamos y hacemos un llamado, como siempre, y una vez más, a la empresa privada, para que por favor se ponga la mano en el corazón y no tanto en el bolsillo, y empecemos a cuidar más a nuestra población. Bueno, que es lo importante. este es un tema que después de todo es muy extenso, ¿cierto? Es muy extenso y no deja de llevar a polémica y de poder buscar las soluciones y de poder ir buscando todo lo positivo para la misma comunidad. Así es. Bueno, como todos los temas humanos, Exacto. el tema de la haya, el tema de la contaminación, son todos temas donde los seres humanos, por las diversas opiniones que tenemos, nos complicamos. Y entonces, eso es así. Yo le agradezco a ustedes por este programa y que nos hayan dado la oportunidad de participar y opinar, y además en este restaurante que nos ofrece tan ricas cosas. ¿Cierto? Bueno, ha llegado, Sandrita, el término del programa. No sé si ustedes quieren, enviar algún saludo o también darle algún consejo también al pueblo antofagastino. Bueno, respecto de lo que tiene que ver con la contaminación, yo lo único que diría a los antofagastinos que tienen que empoderarse y luchar por evitar que nos sigamos contaminando, y además tomar algunas medidas a la gente que vive aledaña al puerto. Ojalá que tengan, abren las ventanas, que tengan las cortinas cerradas, que limpien periódicamente su utensilio dentro de la casa, estén haciendo aseo, aspirando, lavando, porque todo ese polvo negro que nosotros tenemos no es solamente suciedad, sino que es un polvo que nos puede dañar si nosotros lo ingerimos o lo aspiramos. Y eso puede hacerse diariamente mientras no se solucione, y agradecer la paciencia de nuestro ciudadano. Igualmente, pues agradecer. Les damos las Javier. gracias. Mira, toda actividad humana es compleja y siempre produce efectos secundarios, históricamente. Londres, la famosa bruma de Londres, no era neblina, era el humo de la chimenea del carbón de piedra que se calentaban los ciudadanos de la ciudad de Londres. Entonces, el tema, y coincido con Hugo en aquello, cómo hoy podemos resolver los temas que se vienen arrastrando, sean modernos o sean de antes, sin lugar a dudas. Sin embargo, yo creo que hay un problema que ha marcado el país desde las últimas décadas,
con dos principios rectores de quienes dirigen las decisiones económicas, que no es el sector público, sino que es el sector privado. El 80% de la inversión y de la propiedad de las empresas en Chile es privada. Y consecuencia ellos se rigen por dos máximas, bien importantes: rentabilizar activos y maximizar utilidad. En esas dos variables no está considerada la salud de la población, no está considerado el respeto al medio ambiente, no está considerado un sinnúmero de factores sociales que son importantes, de los cuales nosotros los ciudadanos debemos ponerlos en la mesa. Aquí en Antofagasta no solo es el puerto, aquí estamos en una linda ubicación frente al mar, en fin, pero yo que vivo también en este sector, sé lo que significa la polución que producen los vehículos que transitan por la costanera, particularmente los camiones. Entonces, ¿cómo hacer necesariamente para nuestra ciudad, que ahora que está en tela de juicio, en La Haya, estos chauvinismos que se expresan, en fin, bueno, hagamos la ciudad que nosotros nos merecemos, soñemos la ciudad que queramos? ¿Cómo lo podemos organizar? ¿Cómo vamos a regular el tránsito? ¿Cómo va a hacer el tema de los pavimentos? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que ese es un debate ciudadano que hay que incentivarlo. Yo echo mucho de menos una auténtica estrategia regional de desarrollo. En este gobierno piensan que es solo un instrumento de planificación. No, están equivocados. Una estrategia regional de desarrollo es un pacto social, es un acuerdo político en el que todos nos ponemos de acuerdo en cómo queremos la región. Si vamos a producir minerales, hay que hacerlo porque es nuestra actividad. Bueno, pero hay centrales termoeléctricas en Europa que están en pleno centro de la ciudad y no contaminan. ¿Por qué en Tocopilla? ¿Por qué en Mejillones? Ahí vienen los dos criterios: rentabilizar activos y maximizar utilidades. A tal punto que las centrales termoeléctricas en Mejillones y en Tocopilla están pegadas al mar. ¿Y saben por qué? Porque es muy cara la impulsión de agua de mar si estuviera kilómetros adentro para enfriar las turbinas. Entonces, ahí tú ves cómo incluso arriesgan la propia industria ante un tsunami, un evento de ese tipo, que es una tremenda inversión. O sea, hay una mirada muy cortoplacista que es propia de un modelo muy neoliberal, formado en los profesionales que toman las decisiones. Entonces, todo lo que hagan ustedes en el tema de incentivar la discusión, de que todos podamos decir algo, que hagamos un aporte, que miremos la región y la ciudad que queremos, yo los felicito. Así que muchas gracias. Yo no pensaba haber participado, pero como vine a buscar a Hugo, que teníamos que juntarnos más rato, así que les agradezco la invitación y muchas Igualmente gracias. se agradece a ustedes que hayan tenido el tiempo, ¿cierto?, de poder participar acá con nosotros, de poder expresar todo lo que ustedes han expresado y de poder darlo a conocer al público, que es lo importante, que la gente sepa, ¿sí o no, Sandra? Sepa todo el problema que estamos pasando acá en Antofagasta y de cómo poder ir buscando las soluciones y ir minimizando esto. Así es, estamos muy agradecidos, Jorge Molina, nuestro ex intendente, y el doctor Hugo Benítez, hoy día nuestros invitados, hablando sobre la contaminación en Antofagasta y también sobre el tema del fallo de La Haya el 1 de octubre, que queda muy poquito, muy pocas horas, 48 horas aquí, junto a David Mardones, Sandra Escalier que les habla. Nos despedimos de este programa Tiempo Real, aquí directamente desde Restaurant Quepay, Avenida Grecia 1294. Así es, que tengan muy buenas noches. No se olvide visualizarnos ahí en chilevisual.tv. Nos esperamos en la próxima entrevista, esperando también que no sea esta la única vez, que haya más oportunidades y a lo mejor podemos participar en la próxima encuentro con respecto al fallo del año. Así es. Ya, pues. Que tengan muy buenas noches, nos despedimos en Restaurant Quepay y nos vemos para la próxima. Buenas noches, hasta luego.